Bueno, gente, creo que ya... A ver, esperen un cachito, no quiero interrumpir. Bueno, bueno, gente, si quieren ya estamos para arrancar ahí, los que estaban ingresando ya están adentro, así que, bueno, tenemos ya la anteúltima clase, ¿sí? Ya la clase que viene van a tener con Ana y sería la última, la que desarrolla el último tema. Bueno, los contenidos que vamos a ver esta semana, hasta los de hoy, ¿no? Van a ser evaluados en el parcial y el contenido de la semana próxima solamente en el trabajo práctico 4, ¿sí? Es decir, el parcial va a tener los contenidos del bloque 3 de derivada completo, desde la semana 8 hasta la 2 inclusive, que es este tema de integrales, la primera clase de integrales, y lo que corresponde a la semana que viene, que es la semana 13, va a ser evaluado mediante el trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, ya de esa forma se cerraría la cursada. Bueno, no sé cómo quieren trabajar hoy, si tienen algo visto y me quieren hacer alguna pregunta puntual, y si no, hacemos como las últimas veces, selecciono algunos de los ejercicios y los resolvemos y nos ponemos a hacer eso. Básicamente tendríamos que tocar tres cuestiones, ¿sí? En la clase de hoy. Una es calcular derivadas de funciones integrales, que son los primeros dos ejercicios que están en la guía, y las otras dos cuestiones es calcular integrales indefinidas y definidas. En la guía hay solamente definidas, pero indefectiblemente tendremos que pasar por la otra para poder calcularlo, así que medio que eso lo veríamos juntos. Así que no sé si quieren preguntar algo puntual, o si no, arrancamos de esa forma. Yo, profe, solo quería saber si puedo hacer el ejercicio 3F, que no entendí cómo hacerlo, A aún con el ver, solucionario. igual podemos hacerlo. Dale, dale. Lo hacemos al 3F. De hecho, es uno de los que yo quería hacer. El 3F porque se resuelve por el método de sustitución, la integral indefinida, así que lo hacemos, si te parece. Sí, pero vamos más adelante, ¿sí? Así arrancamos ya por los primeros, ¿sí? ¿Algún otro puntual que quieran preguntarme? Y si no, vamos por los primeros. El punto 2 se me complicó a mí. Dale, ese lo quiero hacer también porque tiene ese problema de que aparece la función logaritmo natural de x en lugar donde la mayoría de los ejercicios tienen la x, ¿no? Directamente, así que ese lo hacemos, sí, dale. Bueno, arrancamos. Quiero hacer alguno del 1 y después hacemos ese del 2 y, y ya arrancamos así a desarrollar los del 3. Nos va a llevar un tiempo porque es mucho contenido, así que tranqui. Básicamente entonces vamos a trabajar esas tres cosas, vamos a ver cómo calcular la derivada de una función integral, va a ser lo primero, y después vamos a calcular integrales indefinidas y definidas, medio en simultáneo, vamos a hacer una distinción y bueno, y vemos el cálculo y esos ejercicios que me preguntan. Bueno, para comenzar entonces, quisiera mostrarles, primero voy a anotar el primer ejercicio y les quiero mostrar lo que dice la bibliografía al respecto. Punto 1, vamos a poner el título de integrales, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. El punto 1 y 2 refiere a funciones integrales, donde la variable de la función ocupa el lugar del límite superior. En el primer caso, del límite inferior en los demás. Bueno, acá tengo una función integral, ¿sí? Tiene varios elementos. Esta función que está entre paréntesis se llama función integranda. El diferencial, ¿sí? Que tiene que coincidir con la variable de esa función. Y dos elementos, límite inferior y límite superior, ¿sí? Entre los cuales se define la integral. ¿Sí? En este caso, como uno es la variable de nuestra función, tenemos una función integral. ¿Sí? Para calcular, al punto 1a no copié la consigna, pero dice calcular la derivada de la función integral. Para eso nos vamos a basar en la bibliografía, les muestro ahora,
esperen un cachito. El teorema fundamental del cálculo. Lo tenemos acá, ¿sí? Dice que si nosotros tenemos una función continua en un intervalo AB, ¿sí? Y un límite inferior, donde es una constante que pertenece a ese intervalo AB, la función integral, esta función, ¿sí? Una que tiene esta forma, es derivable, como no se nos pide que derivemos, y además la derivada de esa función integral simplemente es f, esta función que es la función integranda de x, ¿sí? Entonces, en cuanto tengamos una expresión de este tipo, directamente lo que vamos a poder hacer es escribir la función integranda con la variable x. Fíjense que acá cumple todas las condiciones para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Este símbolo, no sé si les dije, ¿no? Pero es para indicar integral, ¿sí? Es una especie de S estirada. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si esta función es continua, que lo es, ¿no? Porque es una parábola, ¿sí? Una cuadrática, perdón, 1 menos t cuadrado, es continua en todo su dominio. Si el límite superior tiene otra variable, y el límite inferior es una constante, entre la cual esté definida en cierto intervalo, acá se considerará todos los reales, entonces la derivada de esa función va a ser directamente esta misma función con la variable x, ¿sí? Fíjense que, tal como les decía recién, en el teorema, acá me parece que tengo una f de t diferencial t, y la derivada es la f de x. X es esta variable que tengo acá arriba, ¿sí? En el límite superior de la integral. Entonces, bueno, lo que vamos a tener que ir haciendo es solamente escribir que, primero, hacer las salvedades de las condiciones que tiene que cumplir tanto la función como la integral para que sea plausible aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar que la función 1 menos t cuadrado es continua. Vamos a aclarar también que el límite superior es x y el límite inferior es una constante. No, x no, 0. Entonces podemos aplicar el TFC, el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema? ¿Qué tendría que hacer entonces? Voy a poner la derivada de la función integral, ¿cuál es? La función sería 1 menos x al cuadrado. Solo reemplazo la variable. 1 menos x cuadrado. Si ven en la bibliografía, en el resolucionario, nos aparece un paso intermedio, pero solamente está indicando la derivada. Fíjense, lo que dice la bibliografía es esto, el resolucionario, perdón, dice, ¿se acuerdan que escribir derivada, si yo tenía así, por ejemplo, la función f o y', por ejemplo, y' lo podía escribir con esta notación, diferencial y sobre diferencial x, ¿se acuerdan? Si ustedes ven el solucionario, nos aparece un paso intermedio, pero en realidad lo que está haciendo es esto. Si yo tengo la función y mayúscula, la derivada de esa la podría escribir como la derivada de la función y diferencial y sobre diferencial x, es decir, como la función y es esta expresión, lo podría anotar como diferencial entre 0 y x de 1 menos t cuadrado diferencial t sobre diferencial x. ¿Sí? Y esto, bueno, por el teorema fundamental del cálculo es 1 menos x cuadrado. Es decir, se puede poner directamente por el teorema fundamental del cálculo, pero no se asusten si ven el solucionario y ven esta expresión, solamente nos está indicando eso, ¿sí? Que la derivada de esta función integral respecto a x es esta, ¿sí? No está haciendo un cálculo adicional, solamente lo está expresando de otra forma. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hacer el punto B, porque el punto B tiene una gran diferencia con este, antes de hacer el 2 que me pidieron. Voy a borrar acá, ¿sí?
Ahora, 1b también nos pide calcular la derivada de una función integral. Y la función es... esta. Y bueno, veo varias diferencias, ¿no? Respecto a la anterior, ¿qué diferencias ven? Que la T, digamos, está en el límite inferior en vez de estar en el superior. Están al revés. Ah, acá, ¿no? Tengo la t en el límite inferior y en el límite superior un número, una constante. Eso hoy lo tenía al revés. Y para aplicar el teorema fundamental del cálculo lo necesito al revés, ¿no? Otra cosa que está al revés también es que me aparece la x en la función integranda y la t en el límite, ¿sí? No importa, ese es el nombre de la variable. De hecho, está mal escrito en la consigna, ¿sí? Acá debería decir i de t, porque la variable de la función integral es la t, ¿sí? Así que ahí, por ahí corríjanlo que quedó mal cuando lo tipearon al ejercicio, ¿sí? Bueno, o sea, ese problema del orden de las variables no había problema porque simplemente es cómo las nombramos, ¿no? Pero sí hay un problema con que esto esté al revés, los límites superiores e inferiores. Bueno, lo necesito al revés. Ahora, hay una propiedad de las integrales que nos dice que si yo tengo la integral con un cierto límite inferior, un cierto límite superior de una función, da lo mismo, o sea, es lo mismo que el opuesto de la integral de la misma función, intercambiando de orden los límites. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a poder hacer para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo es aplicar esta propiedad antes. ¿Sí? Es decir, necesito que eso esté al revés. Entonces, le voy a poner un menos adelante y voy a escribir el 1 como inferior y la t como superior. Y le pongo más lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, tengo ya preparadita mi función integral para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Voy a decir que esta función es continua, ¿sí? Acá me faltó algo, ¿no? X cuadrado, que de hecho lo es, así que vamos a decir como e a la menos x cuadrado es continua. Vamos a poner que el límite superior es nuestra variable. Y el inferior es un número, una constante. Podemos aplicar entonces el teorema fundamental del cálculo. Si quieren lo anotamos como en el solucionario, pero la derivada entonces de la función y respecto a t va a ser entonces el diferencial i sobre diferencial t, o sea, el diferencial de esta integral, con un menos adelante, así que lo voy a poner entre corchetes, porque tiene el menos, sobre diferencial t, es decir, la misma función con el menos adelante, y la t en lugar de la variable independiente. ¿Está bien? Bueno, tenemos entonces, aplicando el teorema, ahí nuestra solución. ¿Seguimos bien? Bien. El punto C se haría de la misma forma, hay que invertir también, pero nos tenemos que concentrar un poquito, que me preguntaban hoy también, en el punto 2, porque tiene una gran diferencia, otra diferencia respecto a los que hicimos recién. ¿Sí? Borro este y vemos el 2. Bueno. En el punto 2
O sea, tengo que hacer lo mismo. La consigna me pide, la voy a anotar porque además me pide algo más. Calcular la derivada de la función la función es f de x. Bueno, le cambia el nombre acá, ¿no? La otra era I mayúscula, esta es f, pero es solamente el nombre. Creo, ¿no? Así, f de x. Logaritmo natural de x, dice ahí, medio chicuelo, no sé si se ve bien. Y acá 1 de e a la t sobre t diferencial t. Bueno, y después nos pide en el punto, pero eso lo vamos a agregar después, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada en general, la función derivada, la función integral. Bueno, ¿qué ven de distinto acá respecto a los anteriores? El logaritmo y... Bien, el logaritmo. Esto, bueno, el orden se podría invertir con el menos, no tendría problema. Podría bajar ese con número, lo podría escribir abajo con el menos, lo voy a hacer, de hecho. Pero el logaritmo no, a mí me mató, porque no tengo, yo necesito tener la letra sola, y hoy tenía X o T, ¿sí? Así que algo voy a tener que hacer para que me quede algo solo. El logaritmo no me puede quedar. Necesito modificar algo. Entonces, lo primero que voy a hacer, entonces, va a ser eso, ponerle el menos e invertirlo. Con el 1, logaritmo natural de X, y me estaría quedando e a la T sobre T diferencial T. Lo que voy a poder hacer, o sea, lo que yo voy a necesitar hacer, es una sustitución de variables, ¿sí? Lo que voy a agregar es una nueva variable, una nueva letra, ¿sí? Le voy a poner U, se suele poner U, ahí es lo que creo que ponen ahí en el solucionario. Entonces voy a decir que siendo U igual al logaritmo natural de X, yo voy a poner esta integral. Ah, me faltó el menos. 1 U e a la t sobre t diferencial t. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende lo que dice? Bueno, me quedó algo en lo que puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Tengo una función continua, bueno, no es continua para ceros estrictamente, sí, pero por cómo está definida esta función, entiendo que se está definida para reales positivos, o sea que no habría ningún problema, sería continua en reales positivos. Y cumple la condición, tengo acá esa U solamente y un número, una constante que pertenece a ese intervalo de los reales positivos, así que podríamos aplicar tranquilamente el teorema fundamental del cálculo. Ahora, cuando yo aplico teorema fundamental del cálculo, voy a poner todo eso, a la t sobre t es continua en todo su dominio, obviamente, y el límite superior ahora es la U, y el inferior el 1, aplico TFC, ¿sí? Y tendría que entonces que la derivada de la función f, ¿con qué letra acá? Con la U. Con la U. Porque ahora cambié, ¿sí? Con la U es menos e a la, y cambiaría la t por la U, ¿no? E a la U sobre U. Y listo. ¿Está bien? Pero yo necesito la derivada de f de x, ¿no? Porque mi consigna era f de x, y me pide derivar f de x. Entonces, esto no me alcanzaría, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer ahora? Reemplazo U por lo que era antes. Perfecto, reemplazo U por lo que era antes. Pero necesito hacer una salvedad. Si yo tengo f' de U, y U es una función, que lo es, porque es logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces la derivada en x la tengo que pensar como una función compuesta, ¿sí? Porque ahora no tengo la variable x, tengo otra función ocupando ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que aplicar, para derivar funciones compuestas, la regla de la cadena, ¿se acuerdan? Entonces,
no me va a alcanzar solamente con reemplazar acá por logaritmo natural de x, sino que voy a tener que multiplicar por la derivada de u, que es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, la derivada de la función, ahora sí, la función de x, ¿sí? Es menos EA, donde está la u, escribo logaritmo natural de x, porque ya voy a poner todo en función de x, sobre logaritmo natural de x, pero como tenía una función compuesta, voy a multiplicar por la derivada de logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada de logaritmo natural de x? 1 sobre x, ¿se acuerdan? Está en la tabla. Entonces voy a poner acá 1 sobre x. Bueno, esto, listo, ya está derivado, ¿sí? Si ven el solucionario, se hace algún procedimiento algebraico más para simplificar la expresión. Porque resulta que e elevado al logaritmo natural de x, todo esto, ¿cuánto da? ¿Se acuerdan? X. X. Entonces, al poner una X acá, hacer esa simplificación, voy a poder simplificar con esta X del denominador. Porque total, como está definida la función, esa X tiene que ser un valor positivo solamente. Así que lo podría reescribir esto de esa forma. X sobre logaritmo natural de X por 1 sobre X. Simplificar acá. Y me quedaría directamente menos 1 sobre logaritmo natural de X. Esa sería entonces la función integral que estaba buscando. ¿Sí? Acá hice la sustitución. Y acá volví a sustituir también. ¿Sí? Profe, Decime. entonces cuando yo pongo el valor real de u, digamos que es logaritmo natural de x, tengo que usar el método de cadena para derivando esa función para que quede bien. Sí, vas a tener que... Claro, porque vos tenés... Esta es f' de una función, u. ¿Sí? Y ahora yo necesito f' de la variable de x. F' de x implica que esa función, por la regla de la cadena, la tengo que derivar y multiplicar, ¿no? Porque la regla de la cadena era así, ir multiplicando por las derivadas de las funciones compuestas. Entonces, en cuanto yo hago eso, voy a necesitar indefectiblemente multiplicar por esa derivada. Si hacen esta sustitución, es decir, si ustedes tienen en lugar de la x o de la t una función como límite superior o límite inferior, indefectiblemente van a tener que sustituir, aplicar el teorema y después aplicar la regla de la cadena y multiplicar por su derivada, como dice acá. ¿Estamos? Sí, porque yo no entendía por qué quedaba el 1 sobre x, pero bueno, ahora ya está. Claro, pero es esa idea. Mirá, vos tenés acá la derivada de una función que es compuesta. Bueno, eso significa que tengo que multiplicar por la derivada de la función interna. Cuando yo vuelvo a escribir todo con x, lo necesito poner. Bueno. Borro y hacemos uno del 3. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Borro. Bueno, para el punto 3, antes que necesito que hagamos cierta distinción, ¿sí? Lo que hicimos hasta ahora es, en el punto 1 y 2, el cálculo de derivadas de funciones integrales, ¿sí? Ahora vamos a hacer en el punto 3 estrictamente cálculo de integrales. Vamos a calcular integrales. Hay dos tipos de integrales fundamentales, ¿no? Que son las integrales indefinidas y las integrales definidas. Como les decía, ahí en el punto 3 solamente les están pidiendo a ustedes las integrales definidas, pero para poder calcular una integral definida necesito pasar por la indefinida. Entonces quiero que hagamos esa distinción, que veamos qué significa cada una, que podamos entender cómo calcular una integral indefinida y después cómo calcular la integral definida, ¿sí? Entonces, vamos a separar en estas dos posibilidades. Tengo integrales indefinidas y definidas.
¿cómo me doy cuenta inicialmente si la integral que me están dando es indefinida o definida? La indefinida no tiene límite superior ni inferior, la definida sí. ¿Sí? O sea que cuando yo calculo una integral indefinida, me tengo que encontrar una expresión de este tipo. Integral de una función y directamente sin ningún numerito ni como superior ni como inferior en la integral. ¿Sí? La definida, sin embargo, yo voy a encontrar una expresión de este tipo. ¿Sí? Algo más parecido a lo que vimos recién, solamente que recién teníamos una función integral porque uno de esos límites era una variable. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos hablando de que sean constantes, como en el ejercicio 3, son constantes y me permite hacer el cálculo en definitiva. Bueno, una integral indefinida, calcular una integral indefinida es hallar cuáles son las funciones cuya derivada es esta función que está acá. La función integranda. ¿Sí? Es decir, cuáles son las funciones que me dan como resultado, si yo la derivo me da esa. ¿Sí? Y hablo en plural porque son más de una, son infinitas. En realidad yo voy a buscar una familia de funciones. Les voy a poner un ejemplo sencillo que vamos a poder pensar sin ninguna herramienta. Supongamos que nosotros tenemos así. Yo les pregunto, ¿cuál es la integral de 3x² diferencial x? Acá hay un igual. Lo que tengo que pensar, o sea, mi respuesta va a ser esta. Se escribe así, f mayúscula de x. ¿Sí? Es una familia de funciones cuya derivada es f de x. ¿Cuáles son las funciones? Que si, o piensen en una función primero, después vemos lo demás. ¿Cuál es la función que si yo la derivo me da 3x²? Esta es fácil. X X al cubo. cubo. X cubo, ¿no? Pues yo tengo acá X cubo. Si yo quiero calcular la derivada, bajo el 3, ¿no? Y me queda el cuadrado y me queda esta función que está acá. 3x². Bien. Ahora no es única. Porque podría, por ejemplo, tener así, X cubo más 4. Bueno, porque la derivada de 4 es 0 y me queda lo mismo. Y es más, hasta podría tener, no sé si quiero, menos 128. Y lo derivo, y menos 400 millones. O sea que acá le podría poner el número que yo quiera, en realidad, ¿no? Por eso le digo que el resultado de calcular una integral indefinida, yo obtengo no una función, sino una familia de funciones, todas las que tienen esta forma, x cubo más un número, lo vamos a llamar c, o constante de integración, ¿sí? Tales que si yo las derivo, me da siempre esta función integranda, ¿sí? Entonces, acá voy a tener una familia de primitivas, de funciones primitivas, tales que si yo las derivo, me dan f de x. ¿Se entendió hasta ahora? Ahora vemos cómo es el tema del cálculo específicamente, pero bueno, esa es la primera idea de integral indefinida. Yo cuando calculo la integral indefinida voy a tener entonces el resultado, fíjense que no es un número, nada, sino es una familia de funciones. ¿Sí? Ahora, la integral definida me da otra cosa. ¿Sí? La integral definida, cuando yo calculo la integral definida, lo que obtengo es un número que representa un área, que después se va a ver eso en la próxima semana. ¿Sí? Creo que igual está la introducción del tema de las áreas, pero vamos a trabajar específicamente la semana que viene con el tema de la interpretación. Pero llegando al cálculo neto, cuando yo calculo una integral definida, escribo la primitiva, con una barrita acá, entre A y B, y tengo que aplicar una cuenta que se llama regla de Barrow, y simplemente es evaluar la primitiva en B y restar, a ver si le puedo escribir un cachín más allá, estoy todo apretado. Integral entre A y B de f de x, diferencial x, entonces es primitiva entre A y B, y eso se calcularía primitiva en B menos primitiva en A. ¿Está bien? Es decir, si yo voy a este ejemplo, y no sé, le pongo un valor A y un valor B, supongamos que me piden calcular esta, la integral entre 1 y 2. Simple, 1 y 2 de 3x² diferencial x. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, primero buscar la primitiva, que ya lo hice mediante una integral indefinida, ¿no? Es x cubo. Fíjense que no le voy a poner más c,
No lo necesito poner. ¿Por qué? Bueno, ahora les cuento por qué. Entre A y B, que sería entre 1 y 2, ¿sí? Y a continuación tendría que hacer esta cuenta. F de B, o sea, esta función evaluada en B, en mi caso el límite superior que es 2, menos el inferior que es 1. Por lo tanto tendría que hacer 2 al cubo menos 1 al cubo. Hago la cuenta, 8 menos 1, 7, y ese valor, ese número es la integral definida. ¿Se entendió? Profe, Sí. siempre tenemos que poner la S esa de integral después de resolver la función. ¿Esta barrita? Sí, esa. Si escribís esta función, sí. Si no, podés directamente pasar acá. Siempre y cuando hayas hecho aparte la integral indefinida, ¿sí? Se puede escribir así, o también se suele poner, esto por ahí lo pueden encontrar anotado, no sé cómo está, así, entre corchetes, x cubo, y al final del corchete el 1 y el 2, o sea, los dos límites. No sé cómo lo anoto. A ver, me fijo. Creo que tienen la barrita en el solucionario. Yo lo escribo siempre con la barrita, pero en los libros está de las dos formas. Sí, está con la barrita. Así que mejor así cuando lo ven ya lo van a ver de esa forma, pero si buscan algún libro de cálculo lo pueden encontrar así también. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Ah, les decía, no es necesario poner el más C ahí. ¿Por qué no es necesario poner el más C? Si yo le pongo más C, cuando hago la cuenta acá me quedaría 2 al cubo más C, menos 1 al cubo menos C, ¿o no? Porque estaría restando C menos C, y eso me da 0, se cancela. Por eso es que se suele en la integral definida no poner ese más C, no poner necesario porque después se me cancela. Directamente ya se pone la función, ¿cómo es? La primitiva, pero sin esa constante de integración. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, quiero decirles algo que me olvidé de mencionarles del punto anterior. En el punto anterior, el punto 2, perdón que salga un poquito de esto, pero me olvidé. Tenía esta parte que era en el punto x igual a e cuadrado. ¿Sí? Yo calculé la derivada de todo esto. Lo que habría que hacer ahora es cambiar x por e cuadrado, es decir, evaluar la función en e cuadrado. ¿Sí? Y ahí obtendría. Hacerlo es algo muy sencillo, así que lo dejo para que lo hagan ustedes, pero fíjense que el punto 2 está incompleto, le falta ese pasito. ¿Sí? Es decir, escriben e cuadrado donde está x. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Bueno, vuelvo ahora sí aparte a lo de las integrales. Si ustedes ven el punto 3 de los ejercicios, todas las integrales que le dan son todas definidas. ¿Qué hago yo para calcular una integral definida? Primeramente, calculo la indefinida. Busco esta f, la primitiva, y una vez que la tengo, vuelvo a la definida y reemplazo. ¿Sí? Si trato de hacer ese cambio. Para mí es algo más práctico, por más que por ahí escriba un poco más, y puede evitarme confusiones. Así que yo lo hago de esa forma. Ustedes obviamente son libres de hacerlo como quieran. Si lo quieren hacer de una, no hay problema, pero habría que tener ciertos recaudos cuando hacen una sustitución o partes. Así que yo les sugeriría que hagan eso. Tienen una integral indefinida, perdón, definida, buscan la indefinida, y una vez que la tienen, se van a reemplazar ya la función primitiva que tuvieron, evaluando en los distintos valores de los extremos. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos bien. Paso a un ejercicio, ¿les parece? ¿Algo que me quieran preguntar hasta ahora? Porque, ojo que hay mucho todo esto, ¿no? Es un montón, así que hoy tenemos para rato. Bueno, vamos a resolver integrales, vamos a calcular integrales. ¿Sí? Hasta ahora hicimos el punto 1 y 2, calculamos derivada de funciones integrales, y ahora vamos al cálculo neto de integrales. Definidas, pero vamos a tener que pasar por la indefinida para llegar a los resultados que buscamos. Entonces, bueno, borro acá y seguimos por eso. Vamos a hacer ya el primer punto del 3.
Desde mi punto de vista, la parte esta del punto 3 es lo más significativo de todo el bloque, de todo el bloque sí, porque es el cálculo neto de integrales, es algo que necesitan manejar bien para poder resolver las distintas integrales que se vaya presentando. Así que acá es donde habría que hacer, para mí, mi principal hincapié. Bueno, vamos a ver entonces el primero de los ejercicios. Yo lo voy a copiar y vemos qué hacemos. ¿Cómo lo pensaríamos? Este es el 3A. Bueno, entre 1 y 3 de esa función polinómica, ¿sí? Cuadrática, si se quiere, por diferencial x. Bueno, para poder calcular estas integrales, esperen que voy a buscar acá, me voy a basar en algunas cuestiones. Primeramente, voy a ver esto. Les quiero mostrar esto. Ven acá que tengo una serie de propiedades de la integral indefinida. Esta es una propiedad definida, perdón. Esta es una propiedad muy importante, ¿sí? Ah, no, esta no es la que estaba buscando. Indefinidas. Acá está. Bueno, acá tengo las tablas de integrales. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos las tablas de derivadas con todas las reglas de derivación? Bueno, yo acá tengo una tabla con integrales con reglas de integración. Esta es una propiedad muy importante, esta que está acá y esta que está acá, ¿sí? La primera nos dice que si tengo una constante, un número multiplicando a una función, puedo escribir ese número fuera de la función integranda, es decir, aparte de la integral, dejarlo multiplicando y ocuparme estrictamente de integrar la función que tengo dentro, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo tengo sumas y restas de funciones, bueno, acá está escrito como combinación lineal, ¿sí? Como combinación, mejor dicho, puedo separar en sumas y restas de integrales, ¿sí? Bueno, obviamente acá también extrae las constantes. Pero lo importante es, para mi caso, el primer ejercicio que yo voy a hacer, ¿sí? Ven que yo tengo una suma de funciones, ¿no? Tengo la función 1, constante, la función x y la función x cuadrado. ¿Cómo voy a calcular esa integral? Bueno, voy a poder separar cada integral por separado, o sea, hacer la integral de 1, la integral de x y la integral de x cuadrado, poder resolverlas cada una por separado, y lo que me dé va a ser lo que estoy buscando. ¿Está bien? Como les decía, para poder... Esta es una integral definida, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es hallar la primitiva de la función, para poder hacer el cálculo. Para hallar la primitiva, yo suelo hacer esto. Voy aparte y me busco la integral indefinida, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es parto de la indefinida. Y después pienso cuál es la definida. Entonces, voy a reescribirlo esto. Y pongo primero, calculo la integral indefinida. Es decir, le saqué los extremos. Y lo primero que voy a hacer entonces es buscar cuál es la familia primitiva que corresponde a esta función. ¿Está bien? Bueno, con esa propiedad que les decía, tengo tres funciones, voy a separar en tres integrales. La integral de la primera, obviamente si le escribo el símbolo integral, también le tengo que escribir el de x. Es como una especie de distributiva, no es una distributiva, sí es una propiedad de la integral, pero pueden quedarse con esa idea. A cada término le voy a asociar el símbolo integral y el diferencial. ¿Se entiende lo que dice entonces? Cada una la fui diciendo por separado. Acuérdense que voy a trabajar primero la indefinida y después pienso qué pasa con la definida. Bueno, una vez que tengo eso, me voy a la tabla de integrales, ¿sí? A la tabla esa que les mostraba recién. Fíjense que tengo en el primero
1 por diferencial x. Entonces busco acá, fíjense esta primera fórmula que me aparece de este lado, me dice, bueno, Marcos, si vos tenés la integral de un número por diferencial x, el resultado de esa integral, o sea, del otro lado del signo igual, es ese mismo número por x más la constante, esa que hablamos, la famosa constante de integración. Bárbaro, entonces yo me voy acá, para la primera integral, me queda ese número por x más la constante de integración. ¿Vamos bien? ¿Sí? Resultado de la primera integral que tengo acá. Vamos con la segunda. La segunda y la tercera la voy a resolver con la misma regla. La segunda, que tiene la x sola, voy a pensar que esta x a la 1, ¿no? Es lo mismo, x y x a la 1 es lo mismo. Así que me voy a la tabla, esa que les mostraba recién, con las reglas de integración, y tengo acá la integral de x elevado a un número, es decir, la función potencia, es 1 sobre ese número más 1 por x elevado a ese número más 1, más la constante de integración, siendo ese número un número real cualquiera distinto de menos 1. ¿Sí? Para el menos 1 tengo una regla específica que es esta de acá abajo. Entonces, siguiendo esa regla, ¿cuánto vale mi alfa acá para esta, para la segunda? ¿Qué dice? 1. 1. Entonces, yo miro la regla y dice del otro lado el signo igual, que tengo que poner 1 sobre alfa más 1, o sea, 1 más 1, por x elevado a alfa más 1, 1 más 1, más constante. ¿Alguien dice eso la regla? Ujú. Bien. Para la que sigue, la última, tengo el 2. O sea que mi alfa vale 2 y tengo la misma regla. 1 sobre 2 más 1 más por x a la 2 más 1. ¿Están de acuerdo? Eso estoy siguiendo Sí. estrictamente. Fíjense que una vez que aplico esas reglas de integración, yo estoy de un lado del signo igual, tengo el integral y el diferencial, del otro lado del signo igual ya no lo tengo más, ¿sí? Es decir, estoy integrando. Me pasa como con la raíz. Cuando yo tengo la raíz cuadrada de 4, después el resultado tiene el 2 solamente, la raíz no está más, ¿sí? Acá pasa igual, calculé la integral, ya me queda la función. Es decir, 1 sobre 2 más 1, x a la 2 más 1, más constante. Primera aclaración. Yo fui poniendo un más constante por cada integral. No tiene ningún sentido hacer eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la constante representaba ese número, un número cualquiera, tal que si yo derivo esa función me tiene que dar la que está ahí adentro. Entonces, no se pone uno por cada una cuando tengo sumas y restas. Se pone uno solo. Entonces se pone así una sola vez, al final se suele escribir un más c. Por lo tanto, pongo una sola. ¿Está bien? Bueno. Obviamente acá yo lo escribí con todos los detalles, pero en realidad, si paso en limpio esto, me quedaría una x más un medio x cuadrado más un tercio x cubo más c. Todas estas cuentitas que son sencillas en el aire de cómo armar las fracciones, sumarle 1, la hacen directamente, no hace falta poner todo, ¿sí? Yo lo estoy poniendo en detalle para que se entienda y quede claro. Fíjense esto. Dijimos que esta familia de funciones son las primitivas de esta, ¿no? O sea que si yo calculo la derivada de esta función, me tiene que dar esta. Y me da, la derivada de x es 1, la derivada de un medio de x cuadrado, cuando bajo el 2, 2 por un medio me da 1, y me queda x a la 1, o sea que me queda el segundo término. Y acá, si bajo el 3, 3 por un tercio me da 1, le resto 1, x cuadrado. Me queda exactamente lo mismo. Y la derivada de la constante es 0. ¿Hasta ahí viene bien? Bueno, tengo la familia de primitivas. No terminé. Hice solamente el primer paso, hallar la integral indefinida. Vamos con el segundo paso, que era lo que me pedía el ejercicio en realidad. Cálculo de la integral definida. Como estaba enunciado, era la integral, si no me equivoco, entre 1 y 3 de esta función. Ahora voy a poner bien allá a ver si me entra. La integral entre 1 y 3 de la función 1 más x más x cuadrado. Esto habría que volver a copiarlo, ¿no? Bueno, dijimos, la primitiva de esta ya la encontré. Es esta que está acá. La voy a escribir sin el más c, con la barrita entre los valores del límite inferior y superior. O sea, x más un medio, x cuadrado, más un tercio, x cubo, barrita,
entre 1 y 3. ¿Está bien? ¿Qué me falta hacer ahora? Evalúo la función esta en 3, la evalúo en 1 y resto. ¿Sí? Lo voy a poner acá abajo chiquito, a ver si no se entiende y no se ve bien, me dicen. Pero bueno, sería 3 más 1/2 por 3 al cuadrado, más 1/3 por 3 al cubo, menos 1 más 1/2 por 1 al cuadrado, más 1/3 por 1 al cubo. Bueno, acá ya me equivoqué yo, ¿no? Tengo algo que me va a dar mal. ¿Qué problema voy a tener ahí? Con los signos, ¿o no? Con los signos, ¿sí? Ojo, cuando están restando, yo tengo que esto es f de 3 menos f de 1. Como es una resta, lleva paréntesis, o lo escriben todo con los signos cambiados. Se los marco bien, porque es un error muy común cuando hay sumas y restas, y corregimos eso, y una lástima, porque acá anotaron mal y ya les quedó mal, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado cuando hacen la resta. Si llega a haber una suma o una resta, tiene que tener paréntesis. Bueno, acá hay que hacer esta cuenta y restar los resultados. Yo la hice hoy a la cuenta, y en la clase de la mañana, así que bueno, después la revisan, pero da 44 y algo, ya lo veo en el funcionario. 44 medio me parece que era. No, de tercio. No quiero Sí, 44 tercios. 44 tercios. Bueno, después lo verifican, ¿no? Pero toda esta cuenta da 12 más 9 medio, y esta da otra fracción, y termina dando eso, ¿sí? Pero solamente bastaría con hacer la cuenta. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Bueno, calculamos nuestra primera integral definida mediante tabla, ¿sí? Este método se llama integración inmediata, porque directamente aplicando las reglas de la tabla ya puedo resolver la integral, ¿sí? No todas las integrales tienen esa capacidad, o esa facilidad, mejor dicho. Así que bueno, listo, ya sabemos cómo resolver una integral. Acuérdense, si me dan una definida, como en este caso, primero busco la indefinida, después voy a hacer la cuentita para ver cuánto me da con la definida, ¿sí? Al menos yo lo hago así porque me parece que es menos posible que uno se equivoque, sobre todo en las expresiones. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿No? Bueno, veamos otro ejercicio. Quiero que hagamos, a ver cuál era, uno que haya que modificarla un poco, o sea, que también sea inmediata, pero haya que modificarla un poco, como el D, por ejemplo. ¿Sí? Sí, hacemos el D, ¿les parece? Y después ya vamos al F que me habían preguntado hoy. Ese es bastante complejo. Bueno, borro acá. Bueno, vayamos. Hacemos el 3D. Entonces, fíjense, nos pide la integral entre 0 y 2. Esperen que voy a dejar un espacio. Nos pide entonces la integral entre 0 y 2 de 2x raíz de x diferencial x. ¿Sí? Y bueno, acá ya se me complica un poco, porque va a simple vista, ¿no? Ven que no tengo para poner separar en sumas y restas. Esa propiedad para separar en integrales, ¿sí?, no vale para la multiplicación y división. Acá no puedo decir, bueno, hago la integral del 2 por la integral del x por la integral de la raíz. Eso no lo puedo hacer, ¿sí? Para multiplicación y división hay que buscar otra estrategia, porque eso no nos sirve. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Bueno, ahora, esta integral que tienen acá es una integral que, si bien así como está, no está en la tabla, no parece inmediata, pero se puede transformar mediante alguna operación algebraica en una que sí está en la tabla. Vamos a hacer como hice hoy. Primeramente voy a calcular la indefinida, o sea que le voy a borrar los extremos para concentrarnos en buscar solamente la primitiva, ¿sí?
sea que vamos con la integral indefinida. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, primero tengo este 2 multiplicando. Yo te había dicho, ¿qué voy a hacer con esas constantes que estaban multiplicando? Pasarlo adelante del integral. La sacamos y me olvido de ese 2. ¿Sí? La dejo ahí multiplicando hasta el resultado. ¿Sí? Hasta ahí no lo toco. Así que, perfecto. Me viene bien que haya un 2 ahí porque no me molesta en realidad. Bueno, la otra cuestión que puedo hacer es, yo no tengo en la regla, en la tabla, si se fijan, no hay para raíces. No tengo raíces. ¿Sí? Pero sí tengo para potencias. Y yo sé que todas las raíces las puedo escribir como potencias. ¿O no? Sí, La raíz cuadrada de como x. una fracción. Exacto, con potencia exponente fraccionario, ¿no? La raíz cuadrada de x. ¿Qué exponente fraccionario tendría? O sea, sería x elevado a qué. Un medio. Bien, esto es x elevado a un medio. ¿Está bien? Acá está x que no tiene nada. Obviamente tiene un 1 de potencia, si yo la quiero pensar como función potencia, ¿no? Ujú. Bueno, fíjense que estas hasta las puedo asociar, ¿no? ¿Qué podría ser acá? Sumo los exponentes porque se están Bien. multiplicando. Escribo una sola x, porque tengo un producto de potencias de igual base. Puedo escribir una sola x y sumar los exponentes. O sea que esto lo podría escribir como x elevado a 1 más un medio, que es 3 medios. Bien, perfecto. ¿Qué gané con esto? Esta sí la tengo acá. Esta está en la tabla. Me voy a la tabla. A ver si está acá. Esta es la función potencia, ¿no? ¿La están viendo ahí? Sí. Sí. Bueno, es la función potencia. Tengo que hacer eso de sumarle 1 que hice hoy. Perfecto. Entonces, la regla me dice, vas a poner, bueno, el 2 multiplicando, lo voy a dejar donde estaba. 1 sobre, y voy a poner este exponente más 1, o sea, 3 medios más 1. Si quieren ya puedo poner el resultado. ¿Cuánto da 3 medios más 1? Bueno, da 5 medios 5 medios. por x elevado a ese mismo número más 1. O sea, 3 medios más 1, que es 5 medios. Y ahora sí le agrego el más constante, ¿no? Esta, como tengo una sola función, voy a ponerle un solo más constante, ¿sí? Igual va uno solo, ¿no? Pero hoy separamos, ¿se acuerdan que le dije pongamos uno solo al final? Acá ya lo puedo poner porque no tengo más para seguir integrando. Bueno, si quiero, acá puedo operar algebraicamente y resolver esto. Dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por la fracción invertida, 2 quintos. O sea que me quedaría 2 por 2 quintos por 1, que es 4 quintos. O sea que ya, para mejorar un poquito la expresión, le puedo poner 4 quintos x a las 5 medios más constante. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa función que obtuve, entonces es la primitiva. Una función que si yo la derivo, me va a dar esa. Obviamente que de entrada no me va a dar, pero si yo trabajo algebraicamente, lo voy a poder encontrar de esa forma. ¿Sí? Ahora bien, tengo que hacer mi segundo paso. A mí me habían dado para que resuelva no una integral indefinida, la integral definida. Pero ya tengo la primitiva, o sea, el primer paso lo tengo antes. Segundo paso, integral definida. Mi integral era entre 0 y 2 de 2x raíz de x diferencial x, que ya mostré en el paso anterior que la primitiva es esta, 4 quintos x a la 5 medios entre 0 y 2. Bien, por ahí lo que podría hacer acá, como yo tengo que hacer una cuenta, ¿no? Es reescribir la potencia 5 medios como raíz y exponente, ¿no? Me quedaría la raíz cuadrada de x a la 5, ¿están de acuerdo? O sea, esto es lo mismo que de x a la 5 medios. Lo estoy retransformando porque ahora voy a tener que operar. Entonces me conviene tenerlo de esa forma, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué me sigue hacer? Reemplazar con los Exactamente. máximos. Yo no sé si les dije, pero eso de calcular f, la primitiva, en el límite superior menos en el límite inferior, se llama regla de Barrow, ¿sí? Es la regla que permite calcular la integral definida. Entonces, voy a hacer eso. Voy a evaluar la función primitiva en 2. Y voy a restar lo mismo evaluando en 0.
Bueno, genial que me quedó este 0 porque la cuenta es más fácil, ¿no? La raíz de 0 se puede resolver y da 0, por 4/5 me da 0, o sea que todo este término es 0. ¿Sí? Así que solamente tengo que resolver esto. Si yo resuelvo esto, me quedaría, lo voy a poner abajo, 4/5 por, esto lo puedo escribir como la raíz de 2 a la 4 por 2, me quedó la quinta, y me terminaría quedando 4/5 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, por raíz de 2. O sea, 4 por 4, 16/5 raíz de 2. Bueno, solamente habría que hacer la cuenta, lo dejo expresado como radical y ahí estaría, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma resolvimos otra integral, que es inmediata, o sea que se resuelve con las reglas de la tabla, pero que yo la tengo que preparar para que me quede la regla de la tabla. Fíjense que tuve que hacer todos estos pasos previos para poder prepararla y llevarla a esa forma, de x elevado a un número. Esto es bastante común. Hay varios ejercicios que van a tener que transformar las raíces en potencia, si están en un denominador, escribirlo en el numerador cambiando el signo del exponente, y así para que les quede ya una función potencia y poder integrar. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a lo más picante. Las reglas de sustitución, el método de sustitución y de partes. Bueno, para eso vamos a resolver el que me preguntaban hoy. Ese está perfecto para hacerlo, que es uno de sustitución, el F, el 3F. Tiene un poquito de todo, así que con ese vamos a andar bien. Después por ahí podemos hacer el H y estamos. Bueno, voy a borrar acá, ¿sí? Bueno, la verdad que uno mira este ejercicio y ya asusta, ¿no? Porque tengamos una integral que la forma parece bastante compleja. Tengo la raíz de un logaritmo, o sea que ahí ya tengo una función compuesta, tengo un cociente, a x en el denominador, y encima ni siquiera los límites de integración es tan sencillo porque tengo raíz de e en uno de esos, así que ya la cuenta final también parece que va a ser complicada. Vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Voy a buscar primero la integral indefinida, o sea que me voy a concentrar en eso, por ahora voy a borrar los límites de integración y vamos a ver qué pasa para encontrar la búsqueda primitiva, ¿no? Lo primero que tengo que hacer. Primero me concentro en la integral indefinida. Bueno, en estos casos, en muchos casos donde hay funciones compuestas y en algunos cocientes y demás, o sea, no siempre, depende cuál es la forma de la función, pero en este me sirve, se puede aplicar una sustitución de variables, ¿sí? El método de sustitución es un método muy usado para resolver integrales, es un método de esta cursada, o sea que algunas de las integrales que ustedes van a tener se pueden resolver mediante este método. La idea es, como hicimos hoy, ¿se acuerdan? Que pusimos u en lugar de una función, que justo era el logaritmo natural de x. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamarlo con una nueva letra. Yo suelo usar la t, o la z, por eso son los más comunes que aparecen. ¿Sí? En un costadito vamos a poner un cálculo auxiliar y nos vamos a concentrar en qué voy a sustituir, qué variable voy a sustituir. Es bastante común que haya funciones compuestas y que la función interna yo la pueda renombrar de esa forma, y es lo que voy a hacer. ¿Sí? Ven que acá tengo la raíz del logaritmo natural de x, a eso lo voy a llamar t. Perdón, al logaritmo natural de x solamente. ¿Se entiende? Voy a correr esto un cachito, voy a hacer un poco el lugar. Lo voy a poner así. Así ya.
me queda un poquito más de lugar. Bueno, entonces voy a copiar algo, no lo copien porque lo voy a borrar, porque va a estar mal. Solamente es para explicar. Acá tengo, entonces, yo dije que donde tengo logaritmo natural de x, puedo escribir t, porque es lo mismo, es igual, es lo que yo voy a introducir arbitrariamente. Entonces voy a tener esta integral. Bueno, y acá me encuentro un problema, ¿no? ¿Qué problema ven? Que no tiene que quedar todo con la misma incógnita. Exactamente, me quedan las letras mezcladas. Esto está mal, no se puede mezclar variables, ¿sí? Tengo que tener o todo con t o todo con x, y acá me están quedando mezcladas. Bueno, tengo un problema. Lo primero que tengo que hacer cuando voy a pensar que la integral se puede resolver por sustitución es calcular, si yo voy a cambiar obviamente la parte que tiene x por algo que tiene t, necesito que el diferencial también tenga t. No puedo dejarle el diferencial x. Entonces, lo primero que voy a pensar antes de poder hacer cualquier sustitución, cualquier cambio, es en cuál sería el diferencial de t. ¿Se acuerdan cómo calcular un diferencial? Si yo tenía, por ejemplo, la función y igual a x cuadrado más 1, y quiero calcular el diferencial de y, ¿cómo se hacía? ¿Alguien se acuerda? Y prima era esa, ¿no? Sí, hay que derivar y multiplicar por diferencial x. ¿Se acuerdan? Era y' por dx. O sea que este diferencial sería 2x por dx. ¿Está bien? Ahora, si vamos a mi t, diferencial t, ¿sí? Sería la derivada del logaritmo natural por diferencial x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Está en la tabla, 1 esa que sobre buscamos, x. 1 sobre x por diferencial x. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Entonces, lo que yo voy a tener que reemplazar es, según lo que escribí acá, la t por logaritmo natural de x y el diferencial por todo esto. Puede ser que en la derivada me quede algún número multiplicando, dando vuelta, no me hago problema, porque yo si por ahí, en este caso no, pero me hubiese quedado un 2 acá, lo puedo escribir dividiendo, me terminaría quedando un número dividiendo a una constante, lo saco afuera como un t, lo escribo multiplicando y lo escribo fuera con la propiedad esa que les mostré hoy. Así que no habría problema si me queda un número. El problema es que me quedó este 1 sobre x. Ahora, el tema es que 1 sobre x está acá, en esta fórmula. Que de hecho, esta x dividiendo está puesta a propósito, porque si no yo no lo podría resolver por sustitución. ¿Sí? Fíjense, esta expresión que está acá, yo la podría escribir de la siguiente forma. A ver, dos formas de pensarla. X es lo mismo que x sobre 1, como una fracción. Dividir por x sobre 1 podría multiplicar por la fracción invertida, por 1 sobre x. Por lo tanto, esto es lo mismo que raíz de logaritmo natural de x, antes de hacer el cambio, ¿no? Por 1 sobre x diferencial x. Fíjense que si yo hago la multiplicación, Sí, yo me vuelvo fui por tranquilamente. esa con la fórmula del producto y me hizo un choclo hermoso. Ah, con la de partes, con la otra, claro. Bueno, Sí, a por veces eso. es difícil identificar qué ocurre con la integral, es decir, qué método me resuelve, ¿sí? A veces es el de sustitución, a veces el de parte. Yo cuando hay funciones Sí, compuestas, igual como en el video decía que tenía que ser más simple y me quedó un choclo, ya me di claro, cuenta que no tenía que ir por ese ese camino camino. no te servía, exactamente. La idea siempre es, yo aplico alguno de estos métodos, el de sustitución y el de parte que lo voy a explicar ahora, necesito simplificar la integral. Si a mí me queda una integral más difícil, y no es por ahí, ¿está bien? Tengo que buscar otra estrategia. Creo que algo muy complejo de la resolución de integrales es darse cuenta qué tengo que hacer, por qué camino me resuelve la integral. Bueno, volviendo al ejercicio, ahora ya tengo todo preparado para hacer los cambios, ¿no ven? Donde tengo el logaritmo natural de x acá, voy a poner la t, ¿no? Y donde tengo 1 sobre x diferencial x, todo esto, voy a poner diferencial t. ¿Está bien? Y ahí me va a quedar una integral que tiene todo t, y es sencilla, es inmediata. Me quedaría entonces la integral de raíz de t por diferencial t, nada más que eso. Ahora bien, esto ya resolvimos que pasaba con las raíces en las integrales. Hay que escribirlas como potencia e integrarlas como función potencia. Entonces me quedaría la integral de t a la 1/2, diferencial t, y calculo la integral. Obviamente si yo uso la tabla y mi tabla está con la x, y yo ahora estoy usando la t, el resultado le voy a poner t en lugar de x, ¿no? O sea que si yo tenía que hacer 1 sobre ese número más 1, que es 3 medios, por x, ahora le voy a poner t elevado a ese número más 1, que es 3 medios, más constante. ¿Está bien? Bueno, esto no está terminado acá. Esto tiene un problema todavía. ¿Cuál es? Hay que volver con la de la X.
Sí, mi consigna tenía la X. Yo no le puedo dar una respuesta con T. La respuesta tiene que tener X. ¿Cómo la obtengo la respuesta? Bueno, cambio, donde tenía T, vuelvo a poner logaritmo natural de X. ¿Está bien? Entonces, bueno, 1 dividido 3 medios, puedo hacer eso de invertir la fracción, que me quede directamente 2 tercios. Y donde tengo todo esto voy a poner logaritmo natural de X a la 3 medios más constante. Ahora sí, di mi respuesta con X. ¿Está bien? Fíjense que esta sustitución que hice me permitió una integral muy difícil que yo no podía resolver por la tabla, cambiarla por una sencilla que puedo resolver por la tabla, resolverla y después volver a poner lo que valía en función de X para tener la respuesta de mi integral original. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Me falta el segundo paso. Ahora sí, aplicar la regla de Barrow y resolverla definida. Segundo, integral definida. Bueno, la integral que tenía que resolver era esta, entre, ya ni me acuerdo, 1 y raíz de e me parece que era. 1 y raíz de e. Entonces, raíz de logaritmo natural de x sobre x, diferencial x. Bueno, como veníamos haciendo, ¿no? Yo escribo la primitiva con la barrita, entre que todavía voy a aplicar la regla de Barrow. La primitiva está acá. 2 tercios logaritmo natural de x a la 3 medios, sin el más c con la barrita, entre 1 y raíz de e. Bien, y ahora me faltaría aplicar la regla de Barrow, evaluar en raíz de e y restar la evaluada en 1. ¿Sí? O sea que me quedaría 2 tercios en logaritmo natural de raíz de e, todo a la 3 medios, menos 2 tercios logaritmo natural de 1, todo a la 3 medios. Un golazo, porque logaritmo natural de 1 da 0. O sea que este término, todo vale 0. O sea, solamente esta es la respuesta. ¿Sí? Me faltaría por ahí trabajar un poquito más esa respuesta, lo podría hacer. Raíz de e es lo mismo que e a la 1 medio. El logaritmo natural de e a la 1 medio es justamente 1 medio. Porque como la base del logaritmo y la base de la potencia es la misma, me va a quedar 1 medio. Entonces, yo esto lo podría escribir como 2 tercios, no sé si se ve acá abajo, por 1 medio a la 3 medios. Igualmente yo creo que si lo dejan expresado así, ya se lo van a considerar bien, porque ya está resuelta, está calculada la integral, ¿sí? Lo demás sería ya mejorar la expresión. Recuerden que... Sí, el solucionario simplificó bastante. Sí, lo voy a hacer yo, Pensé que me había dado mal. sobre todo para mostrarles, ¿sí? Lo voy a hacer sobre todo para mostrarles qué hace, ¿no? Porque está racionalizado y demás. Que son cuestiones que si toman un libro de matemáticas están hechas, ¿sí? La respuesta va a estar así. Pero sí está calculada la integral acá. Por eso les digo, si ustedes la dejan expresada de esa forma, la consigna calcular la integral está respondida, ¿sí? Y por ahí mejor, porque por ahí simplificó mal en el examen. Sí, sí, por ahí pueden tener en cuenta. Obviamente este lo van a tachar porque saben que es 0, pero sí algún pasito de simplificación pueden hacer, pero este queda bastante complejo. Por ahí sí podrían dejarlo de esta forma, sabiendo que raíz de e, todo esto. ¿Sí? Por ello yo creo que esta respuesta podría ser. Entiendan que la fracción 3 medio como potencia significa que es la raíz cuadrada de todo eso al cubo, ¿no? O sea, haciendo lo que siempre hacemos para pasar de raíz a potencia, al revés, de potencia a raíz, me quedaría 2 tercios. Esto lo voy a checar un poquito. 2 tercios por la raíz cuadrada de 1 medio al cubo. Si yo distribuyo el cubo, me quedaría, y la raíz, ¿no? Ya puedo pensar eso, 2 tercios por la raíz cuadrada de 1 al cubo sobre la raíz cuadrada de 2 al cubo. Simplificando, acá me quedaría 2 sobre 3 por 2 por raíz de 2, haciendo la racionalización. Esto lo puedo simplificar, me queda un 1 en el denominador. Y después multiplicando y dividiendo por raíz de 2 para sacarla en el denominador. Como les digo, todo esto es trabajo adicional para tener esa respuesta, porque no lo consideramos necesario. ¿Sí? Acá me quedaría 1 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado, que es 2 por 3, 6. Y ahí tendría ese famoso que está ahí,
raíz de 2 sobre 6. ¿Sí? Pero como les digo, sí, creo que ya dejan ahí, vamos bien. ¿Se entiende? La respuesta está clara. Bueno, creo que era esa la respuesta, ¿no? Raíz de 2 sobre 6. Sí, no me acuerdo. Porque hoy la hice y me parece que era eso. Sí, daba F, eso. F, joya. Raíz de 2 sobre 6. Ahí lo tengo. Bueno, haríamos ahora para hacer alguno de los del método que nos falta, que es la integración por partes. ¿Sí? Se basa en una fórmula, generalmente se usa para productos, puede ser algunas funciones que estén disfrazadas, que tengan divisiones, yo la puedo expresar como producto, o alguna función única, también, por ejemplo, la integral de logaritmo natural de x, es una integral que se resuelve por partes también. Así que bueno, hay casos particulares, ¿no? Borro acá y vemos ese. Quiero hacer el h. No sé, a no ser que quieran algún otro específico. Pero creo que con el h medio cubriríamos. Yo llegué hasta el F y me rendí. Bueno, porque justamente a partir de acá empiezan estos últimos que tienen estos métodos que son más complejos, más elaborados. Bueno, veamos ese. Vamos a hacer entonces el h. Lo voy a copiar ya sin límite de integración. ¿Sí? Primer paso, voy a pensar en la integral indefinida. Creo que esto es lo más difícil, ¿no? Darse cuenta en la integral indefinida cuál es el método que me sirve. Integral de x, logaritmo natural de x, diferencial de x. Como les dije, no le puse los límites de integración, después cuando hacemos la segunda parte los agregamos, ¿sí? Bueno, una cuestión muy importante. Yo les dije que el método de integración por partes, que es el que permite resolver esta integral, se basa en una fórmula. Yo les voy a copiar la fórmula para mí, entiendo yo la forma más simple, en la cual podría ser expresada, que es la integral de u por diferencial b, igual a u por b menos la integral de b por diferencial u. Esta fórmula es la fórmula de partes, ¿sí? No me resuelve la integral. Es una fórmula que lo que me hace es transformar esa integral que no puedo resolver por tabla en una más simple, que a veces se resuelve por tabla, que a veces se resuelve por sustitución, que a veces hay que volver a aplicar partes, ¿sí? Pero sí tiene que ser más simple. Si me queda más compleja, algo mal hice, ¿sí? Fíjense que yo tengo, esta fórmula tiene un signo igual, de un lado el signo igual una integral, y del otro algo que no tiene integral, pero algo que sí tiene integral, ¿sí? Esa integral que me queda ahí debería ser más simple. Lo que me queda fuera de la integral no me interesa, porque ya está integrado, ¿sí? Así que bueno. Lo más importante, o algo muy importante, es identificar en mi integral esto que tengo en el primer miembro, u y diferencial b. Si yo tengo una sola fórmula, por ejemplo, si yo quiero calcular esta integral que se resuelve por partes, logaritmo natural de x, diferencial x, ven que tengo una sola función y el diferencial, bueno, entonces esa función será mi u y el diferencial será el diferencial b, ¿sí? Ahora, si tengo más de una función, como en este caso que tengo dos funciones, porque tengo por un lado la función x y por otro lado la función logaritmo natural de x y el diferencial, una de ellas ocuparía el lugar de u y la otra, con el diferencial, ocuparía el lugar de diferencial b, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es esa identificación. ¿Cómo? Difícil. No hay una estrategia específica. De hecho, hay algunas reglas, pero que no funcionan siempre. Así que
no tenemos una forma de darme cuenta. Lo importante que tenemos que pensar es lo siguiente. De esas dos funciones, una la voy a derivar y la otra la voy a integrar. Ahora vemos por qué. Tiene que ser algo que me permita que eso sea más simple. Si yo derivo la función x, me queda 1, que es mucho más simple, ¿no? Y si la integro, x cuadrado sobre un medio x cuadrado. Que más o menos sigue la misma estructura, por ahí quedaría un poco más difícil. Pero la función logarítmica, derivarla me queda 1 sobre x. Y integrarla ni siquiera tengo regla. ¿Está bien? Es de hecho que yo les decía recién, que la integral de la función logarítmica es una integral muy difícil que se hace por parte. Muy difícil, se hace por parte también. O sea que ese camino no es. Seguramente yo la función logarítmica la voy a tener que derivar, ¿sí? Lo que tengo que derivar es lo que voy a llamar u. Todo lo demás va a ser diferencial b. ¿Está bien? O sea que logaritmo natural de x, acá va a ser mi u, y lo demás va a ser de b. Si quieren podemos reordenarla para que se den cuenta, pero esta integral, como es un producto, ¿no? Yo tendría que pensarla de esta forma. Logaritmo natural de x es u, y x por diferencial x es diferencial b, en mi fórmula de integral. ¿Vamos hasta ahí o no? Bueno. Lo que voy a hacer ahora, yo voy a poner igual, y voy a escribir todo lo que está del otro lado siendo igual. U por b menos b por du. La pregunta es, ya sé quién es u y quién es diferencial b. ¿Quién es b? ¿Y quién es du? ¿No? Me falta información para poder aplicar esto. Ven que ni b ni du lo conozco. Lo tengo que calcular. Ahí es donde yo les decía que voy a tener que calcular esa integral. Entonces me voy a poner un cálculo auxiliar, aparte, y voy a anotar toda la información que yo tengo. Yo sé que u es logaritmo natural de x, y sé que diferencial b es x diferencial x. Si yo sé que u es logaritmo natural de x, ¿podría saber cuál es du? ¿Quién es du? ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Qué dice? Yo lo hice en la sustitución, cuando hice por sustitución tenía t, y calculé de t, que era derivar y multiplicar por dx. O sea que si yo quiero calcular du, diferencial u, tengo que derivar y multiplicar por dx. Busco en la tabla, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, y multiplico por diferencial x. ¿Hasta ahí está bien? Ahora les pregunto esto. Si yo en vez de conocer u, hubiese conocido du, y quisiese hallar u, ¿cómo tendría que hacer? En vez de derivar, ¿qué tengo que hacer? Calculo la Tengo que función integrar. primaria. La primitiva, tengo que integrar, ¿sí? O sea, obviamente es la misma, ¿no? ¿Cuál es la función primitiva? O cuál es la integral indefinida de esa, ¿sí? Obviamente, fíjense que acá no me figura el más c y no lo voy a poner. Pero esto lo voy a necesitar para hallar el b corta, que me falta. Porque tengo el diferencial b y necesito hallar b corta. Entonces yo lo que voy a calcular es la integral de x a la 1. La hicimos hoy. ¿Cuál era la integral de x a la 1? Un medio de x cuadrado. Un medio x cuadrado. Entonces pongo un medio x cuadrado con esa regla de la potencia. No le pongo el más c porque estoy en esta parte intermedia de solamente ir asociando, después me va a quedar en el final. ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Bueno, seguramente no del todo, es demasiada información para mí, pero la idea es, busco en lo que me dan, el primer miembro de la fórmula, desarrollo el segundo miembro. O sea que yo ahora después del igual voy a poner u por b menos integral de b por du. Con esto que está acá. U por b, bueno, vamos a poner u por b, logaritmo, lo pondría acá al costado, pero no me va a entrar, ¿sí? Si lo pongo abajo. Logaritmo natural de x por b, que era un medio x cuadrado, menos integral de b corta, que es un medio x cuadrado, por diferencial u, que es 1 sobre x diferencial x. O sea que acá lo que hice fue poner u por b menos integral de b por du. ¿Vamos bien? No me parece tan simple esta integral, ¿no? Porque tiene 2 veces la x, pero fíjense que puedo simplificar, porque tengo x cuadrado multiplicando y x dividiendo. O sea, yo podría cancelar una de cada lado, ¿sí? O sea que podría poner acá x y acá nada. O sea, me quedaría solamente la integral de un medio x por 1, que es un medio x por diferencial x. Me queda recontra simple, ¿no? O sea, pasando en limpio, lo que les digo es que me quedaría así. Esto se suelen ordenar al revés. Yo lo voy a ordenar al revés de una multiplicación y se suele hacer.
1 medio x cuadrado por logaritmo natural de x, menos, el 1 medio es una constante, ¿qué puedo hacer? Que está multiplicando, ¿qué puedo hacer con esa constante? La saco fuera de la La integral. saco con la propiedad que le decía hoy, 1 medio me queda fuera de la integral, me queda x solamente, porque x por 1 me da x, diferencial x, ¿sí? Y me quedaría solamente resolver esta integralcita que, bueno, ya la resolví hoy, x a la 1. O sea que me estaría quedando 1 medio x cuadrado por logaritmo natural de x menos 1 medio que estaba afuera por, resuelvo esta integral, me vuelve a dar 1 medio x al cuadrado más constante. Obviamente 1 medio por 1 medio lo puedo juntar, lo multiplico, ¿no? Que me queda 1/4. Ese último paso, Sí. cuando igualó al final, ¿lo puede volver a explicar? Este es el de 1 medio por 1 medio. Lo anterior. De acá al que sigue. Exacto, sí. Mirá, yo tenía x a la 1. Entonces, busco en la tabla de integrales la regla de x elevado a alfa, esa regla de la potencia, y me era 1 sobre el alfa más 1, o sea, si en este caso es 1, 1 medio, por x a la alfa más 1, por eso me queda el cuadrado. Y el 1 medio que tenía lo multipliqué por el 1 medio que está multiplicando adelante. No sé si se entendió. Sí, ahora entendí. Me fui a buscar, a resolverla con esta integral me fui a resolverla directamente con la tabla de integrales, con la regla de la potencia que usamos hoy. Bien, bien. ¿Sí? Bueno, esto que encontré acá, todo esto, fíjense que ya no tengo más integrales, ya pude resolverlo, ¿sí? Es la familia de primitivas que estaba buscando para poder resolver la original, ¿sí? Así que bueno, me faltaría el segundo paso, que es ir a la definida y hacer la regla de Barrow, es decir, tomar el límite superior y el inferior. Así que bueno, lo dejo un cachito y lo borro y lo seguimos allá arriba, ¿sí? Porque no me va a entrar. Bueno, voy borrando los primeros pasos, ¿sí? Así ya voy haciendo lugar. Esta fórmula, por ahí está de distintas formas en la bibliografía, pueden usarla de cualquier forma. Yo creo que esa es la forma más simple, la que les escribí, por eso la usé. Dejo los últimos pasos por las dudas. Bueno, una vez que apliqué el método de partes, o sea, tanto el método de sustitución como de partes me permiten resolver esas integrales indefinidas. Vamos al segundo paso, el de la integral definida. Bueno, voy a poner ahora sí los límites de integración. Era e a la menos 1 y 1. Bueno, y ahora sí tengo que hacer ya todo el cálculo. Voy a escribir la primitiva que me quedó con la barrita entre e a la menos 1 y 1, o sea que me estaría quedando 1 medio x cuadrado por logaritmo natural de x menos 1/4 x cuadrado, todo entre e a la menos 1 y 1. O sea que aplico la regla de Barrow, tendría que calcular f de 1 menos f de e a la menos 1, ¿no? Siempre es en el orden ese, si lo hacen al revés le va a dar el opuesto del número que buscan, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Si vamos con f de 1, me quedaría 1 medio por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1. Buenísimo, porque todo eso da 0. Menos 1/4 por 1 al cuadrado, menos, voy a poner un paréntesis porque tengo una resta, 1 medio por e a la menos 1 todo al cuadrado por logaritmo natural de e a la menos 1 menos 1/4
e a la menos 1 al cuadrado. Bueno, les decía, logaritmo natural de 1 da 0, o sea que todo este término se me anula. Acá resuelvo, me da menos un cuarto directamente. Pongo el menos. Si quiero puedo distribuir ese menos. O sea, ponerle el primer término negativo y el otro positivo. Lo voy a hacer. Y acá resuelvo. Tendría un medio, bueno, me va a quedar esa constante. Acá puedo hacer la regla de potencia. Si está e a la menos 1 y después está el cuadrado, multiplico los exponentes, me queda e a la menos 2 por logaritmo natural de e a la menos 1, esto da menos 1. Fíjense que este exponente lo podría bajar adelante el logaritmo, y logaritmo natural de e da 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 solamente. Y acá puedo hacer otra vez lo de regla de potencia, que le decía. Es más un cuarto. E a la menos 2. Y bueno, ahora sí, acá puedo hacer menos por menos más. O resolver, ¿no? Menos un medio por menos 1. Me quedaría menos un cuarto más un medio e a la menos 2 más un cuarto e a la menos 2. Y puedo después, los últimos dos términos, como tienen la misma parte literal, las mismas letras, con la misma potencia, los podría juntar, ¿sí? Y sumar un medio más un cuarto, me quedaría 3 cuartos. Menos un cuarto más 3 cuartos e a la menos 2. Bueno, ese sería entonces la respuesta. Creo que está así en el solucionario. Así que bueno, sería la forma de encontrar. A ver. Menos un cuarto más 3 cuartos. Perfecto. Está expresado igual. Así que bueno, medio hoy dimos la recorrida que nos interesaba, como les decía al principio, ¿sí? Derivada de funciones integrales, cálculo de integrales indefinidas, cálculo de integrales definidas, ¿sí? Bueno, les debemos la corrección del trabajo práctico 3. Estimo que durante el fin de semana se los vamos a estar mandando, ¿sí? Por ahí en distintos momentos, no se preocupen si por ahí les llega un compañero y a ustedes no, ¿sí? A medida que vayamos pudiendo lo vamos a ir cargando, ¿sí? Así que por ahí, para el domingo o lunes sí ya van a estar todos cargados. Y bueno, la mención que hice al principio, acuérdense que hasta este tema se evalúa en el parcial, y lo que se dé en la próxima clase, la semana que viene, entraría no al parcial, sino al trabajo práctico 4. Bueno, gente, no sé si queda alguna otra consulta, si quieren que veamos algo más, si me quieren preguntar alguna otra cosa, y si no, podemos cerrar. Profe, yo tengo una duda. ¿El trabajo Decime. práctico 4 Sí. va a ser después del parcial? Claro. O sea, del domingo para el lunes. Sí, sí. Por lo que me informaron, sí. Así que tendrían que concentrarse bien hasta este tema, hasta el sábado del parcial, ¿no? Bueno, obviamente en la clase del viernes verán los temas que nos faltarían. Igual están relacionados con el cálculo de integrales, son las aplicaciones del cálculo integral, tanto a la geometría como a la economía, ¿sí? Y eso ya entraría en el trabajo práctico. Y con eso cerraríamos la cursada, que sería el recuperatorio. Profe, Decime. y había orales para los que podían integrar. ¿Eso Ah. se saca por, digamos, presencial o sigue estando? Vos sabés que no lo sé. Hoy justo hablé con la gente de coordinación y era una duda que tenía y me olvidé de preguntarla. La verdad que no te lo podría responder. Si querés lo averiguo y después en el parcial te aviso. Total, nos vemos presencialmente el sábado. Sí, yo no puedo, pero Uy, te escucho medio... mañana. Perdón, te escuché medio mal, pero sí, les averiguamos, gente, averiguamos. ¿Sí? Sí, se me trabó. Estimaría que tal vez como ustedes dicen, tal vez como se vuelve la presencialidad, bueno, en medio se podría promocionar con ese, pero no se los puedo confirmar. Pregunto y... Profe, yo tengo
una consulta. Sí. En caso de aprobar los 2 parciales, si hay algún trabajo práctico desaprobado, ¿se recupera? ¿O los parciales lo...? Fíjate que sí, se puede recuperar un trabajo práctico. Sí, hay un cierto número de trabajos prácticos que se puede recuperar. Trabajo práctico en esta cursada, por como se diagramó, tiene un rol importantísimo. Tienen que tenerlos todos aprobados, tal como los parciales, ¿sí? O sea que si te quedó un trabajo, sí, lo podés recuperar. Y fíjate cuáles son las condiciones, tanto para recuperar un trabajo como para regularizar, como para aprobar la cursada, que están en la pestaña esa acerca de Matemática 2, ahí te explica bien, pero sí se puede recuperar alguno. Hay una fecha de recuperación para eso. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa? A las 12, ¿no? A las 2 de la tarde. 14 horas, sí, sí. Son próximas a las 14 horas. Igualmente el viernes van a tener clase con Ana, ¿está bien? Porque quedan los temas de la próxima semana. Así que bueno, cualquier cosita lo pueden charlar con ella a último momento. Si hay alguna otra duda que se pueda llegar a resolver ahí. Y si no, no escribe. Bueno, gente, si no queda ninguna otra consulta, cerramos la clase acá. Acuérdense que entre hoy y el lunes, en distintos momentos, por la organización que tenemos, van a estar llegándoles los trabajos corregidos. Como les decía, por ahí a algunos les llega hoy y a otros termina llegando el domingo. Pero sí, vamos a resolverlo en el fin de semana. Bueno, gente, los saludo. Nos vemos. Buen fin de y buena semana. Nos vemos después, el otro sábado. Chao, profe. Chau, chau. Gracias.